La historia bíblica de Génesis es ampliamente conocida por sus narrativas sobre la creación, la caída de la humanidad y la expulsión del Edén. Sin embargo, hay una perspectiva única y profundamente provocativa que emerge en el libro Paraíso Perdido de John Milton, que se propone explorar estos eventos fundamentales bajo una luz literaria y teológica diferente. A diferencia de las representaciones tradicionales que a menudo simplifican o idealizan a los personajes y sus motivaciones, Milton se sumerge en las complejidades morales y espirituales que impregnan la historia de Adán y Eva. En su obra no solo vuelve a contar los eventos de la caída, sino que los presenta de una forma rica en reflexiones sobre el libre albedrío humano, la justicia divina y la naturaleza del mal. Desde el principio, Milton desafía a los lectores a reconsiderar sus nociones preconcebidas sobre los personajes centrales y las fuerzas en juego en el Edén. Presenta una visión detallada de la rebelión de Satanás en el cielo y sus consecuencias devastadoras, estableciendo un escenario donde el conflicto entre el bien y el mal se desarrolla en capas de significado moral y espiritual. En medio de la historia, desenlaces sorprendentes se desdoblan cuando, durante una visión profética transmitida por Miguel a Adán, se revela que la historia de la humanidad no termina con la expulsión del Edén. Al contrario de las expectativas, hay una promesa de redención y restauración a través de un descendiente de Eva que vendrá para aplastar la cabeza de la serpiente, inaugurando una nueva esperanza para la humanidad caída. Esta revelación transforma completamente la narrativa, dando a los lectores una nueva perspectiva sobre el significado del sufrimiento humano y la posibilidad de un futuro redentor. Con esto, la principal pregunta es, si el final de la historia no ocurre de la forma tradicional, ¿qué más fue modificado durante la narrativa? La mente es su propio lugar y en sí misma puede hacer un paraíso del infierno, un infierno del paraíso. Saludos a todos. Si están interesados en magia, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrense de suscribirse aquí en Camino Etereo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Aquellos que tienen conocimiento de la historia bíblica saben que la humanidad fue creada en el jardín del Edén. Pecó y luego salió del jardín. Del lado del cielo, tenemos la historia de Lucifer rebelándose contra Dios y siendo lanzado al infierno. Y después historias del Hijo del Hombre o Jesús, siendo aquel que eventualmente vendrá para salvar a la humanidad de sus pecados. En la historia de John Milton, todos estos eventos sucedieron en una semana. Y, como es típico de varios de estos poemas épicos, comienza bien en medio de la acción. Entonces, la historia nos lanzará al fondo del pozo y obtendremos el contexto a medida que avanzamos. Así que, si al principio te sientes confundido y necesitas más claridad, ese es el punto. La historia comienza con Milton llamando a una musa para ayudarlo a contar la historia de la creación. Las musas son algo que se ve comúnmente, nuevamente, en mucha poesía antigua, que ayudarían al escritor a retratar adecuadamente lo que estaba intentando explicar. Pero en esta historia, porque nuevamente Milton está adhiriéndose a más valores cristianos, la musa a la que llama es el Espíritu Santo para ayudarlo a escribir lo que está a punto de escribir. Por lo tanto, a lo largo de esta historia, cuando se menciona una musa, puede ser vista como una forma de oración. Con eso, la narrativa comienza inmediatamente después de la guerra en el cielo. Se abre con la imagen de Satanás y un tercio de los ángeles que eligieron seguirlo en la guerra contra Dios, cayendo del cielo a los pozos del infierno. Se dice que cayeron por 9 días y después de aterrizar en el lago de fuego en el infierno, todos se quedaron allí en silencio por otros 9 días. Estaban allí en agonía. Para varios de ellos, esta es la primera vez que experimentan el dolor. El reino en el que cayeron es oscuro y solo iluminado por el fuego en el que están consumidos. Todos ellos todavía están adornados con armaduras y sosteniendo armas y estandartes de su batalla, hasta que, después de 9 días, Satanás decide hablar con su segundo al mando. Ese segundo al mando es un ángel caído llamado Belcebú. Belcebú, que se traduce como el señor de las moscas, es un nombre que muchas veces está asociado directamente con Satanás. Varios registros históricos apuntan a la idea de que, en un momento, había una deidad pagana conocida como Belcebú, aparte del diablo. Y algunos incluso dicen que Belcebú era sinónimo del dios cananeo conocido como Baal. De cualquier manera, esta entidad al lado de Satanás acabaría convirtiéndose en un falso dios a lo largo de la Biblia, que convencía a las personas a matar a sus bebés y todas esas cosas desagradables. Entonces, Satanás comienza a susurrarle a Belcebú y esencialmente declarar su odio por Dios en el cielo.
Dice que todo lo que esta derrota hizo fue hacerlo más furioso y firme en su determinación. Nuevamente, no sabemos exactamente qué sucedió todavía, pero llegaremos allí. Satanás sigue hablando sobre cuán poderoso es y cómo puede librar una guerra contra Dios para siempre. Continúa diciendo, refiriéndose a Dios, que la gloria nunca será extorsionada de él por su ira o poder. Otro detalle interesante a lo largo de este monólogo y del resto de la historia es que Satanás y los otros demonios nunca se refieren a Dios como Dios. Siempre se refieren a él como él, o el de arriba, o algo similar. Satanás entonces dice que nunca terminará su guerra contra la tiranía del cielo, y Belcebú sugiere que Satanás tal vez debería disminuir un poco el ritmo. Pero Satanás, imperturbable, dice que aquí, ahora en el infierno, continuará su lucha y que hará un cielo del infierno o un infierno del cielo. Arrastrándose hasta la orilla, Satanás dice que continuará haciendo el mal contra Dios y luego le dice a Belcebú lo que es esencialmente su lema en la historia. Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Satanás y Belcebú comienzan a volar hacia una costa lejana. Durante este vuelo, Milton describe el increíble tamaño de Satanás. Dice que su forma es más parecida a un barco que a un hombre, y su lanza es más parecida a un árbol que a cualquier arma humana. A lo largo de la historia, veremos a los personajes transformarse mucho, pero en su forma más natural, son más parecidos a una montaña que a una persona. Una vez que llegan a la costa, Satanás le dice al ejército que lo siga. Este ejército que lo sigue hasta la costa consiste en millones de ángeles caídos, nuevamente, un tercio de todos los ejércitos del cielo. Se dice que los líderes de este ejército tuvieron sus nombres removidos del cielo, y aunque sus nombres sagrados fueron olvidados, un día serán dados nombres por la humanidad. Entre estos soldados están ángeles caídos que un día serán conocidos como Moloch, Belial, Astarot, Dagón, Azazel y Mamón. Todos estos nombres están asociados a demonios que en el Antiguo Testamento aparecieron a la humanidad como dioses y los hicieron hacer el mal, a demonios famosos que librarían guerras contra la Iglesia y contra Dios mismo, así como varios nombres mencionados que son príncipes del infierno o que aparecen predominantemente en muchas tradiciones bíblicas como cabezas de ciertos pecados como los 7 pecados capitales. Con el ejército de Satanás reunido en las orillas del infierno, comienzan a planear su próximo movimiento. Algunos sugieren que deberían volar inmediatamente y continuar luchando. Otros dicen que deberían esperar. Pero en este momento Satanás decide que necesitan un tipo de palacio, porque claro que lo necesitan. Entonces, todo el ejército comienza a cavar y empiezan a encontrar metales preciosos como el oro. Durante este tiempo, Mamón, uno de los líderes del ejército, los va animando a encontrar todo el oro que puedan. Mamón es una figura demoníaca asociada a la avaricia, y en la caracterización de Milton en la historia, se dice que mientras Mamón era un ángel en el cielo, siempre estaba mirando hacia abajo en las carreteras pavimentadas con oro. Es interesante, siempre oyes estos nombres de entidades demoníacas o satánicas y simplemente asumes que siempre fueron así. Pero si sigues la creencia bíblica, seguida por la mayoría de los cristianos, en algún momento tuvieron que ser ángeles. Por lo tanto, la caracterización de Milton de ellos como tales es bastante interesante. Entonces, con su oro y metales, construyen un enorme palacio a través del paisaje del infierno, un palacio conocido como Pandemonium. Mientras leía esto, pensé, genial, nombró el palacio basado en la palabra para caos, ¿cierto? No, resulta que la palabra Pandemonium proviene de el paraíso perdido. Se traduce como todos los demonios en griego. Así que Milton nombró este palacio de los demonios como todos los demonios, y a partir de esta historia, la palabra Pandemonium nació. Este palacio o templo que construyeron para sí mismos es enorme. Satanás entra con los demonios y todos se sientan en tronos dorados. Ahora reunidos aquí en las profundidades del infierno, en un altar para sí mismos, comienzan a planear su próximo movimiento. Satanás lidera la conversación diciendo que el cielo no está perdido y que ciertamente tienen alguna manera de luchar. El primero en hablar es Moloch. Moloch es descrito como un bruto y uno de los guerreros más feroces solía ser del cielo, pero ahora es del infierno. Moloch quiere una guerra total. Necesitan luchar de vuelta de inmediato. Quiere guerra y venganza ahora. No se explica mucho a lo largo de la historia, pero se menciona el concepto de aniquilación y se describe como algo que el propio Dios debe hacer directamente a un ser vivo, y se insinúa vagamente como un cese de la conciencia, como una no vida después de la muerte o una forma renovada de muerte. Y Moloch dice que sería mejor enfrentar la aniquilación
que simplemente quedarse aquí en el infierno. Belial, otra entidad demoníaca infame, le dice a Moloch que tal vez debería disminuir el ritmo un poco, porque, como dice Belial, todos fueron derrotados muy mal, y probablemente sería una mala idea intentar lo mismo nuevamente. Y luego procede a decirles a todos que deberían contar sus pérdidas, porque al menos todavía están, ya sabes, existiendo. Mamón entonces propone una tercera opción. Dice que el cielo está totalmente sobrevalorado y probablemente no puedan volver allí ahora de todos modos, así que ¿por qué no continuar construyendo su propio infierno y luego podrían hacer un imperio que podría rivalizar con el cielo? Con esto, todos parecen aplaudir y gustarles la idea de construir su propia gloria dentro del infierno. Todos, excepto Satanás y Belcebú, que se han mantenido en silencio todo el tiempo. Belcebú entonces habla y dice que esta es una idea estúpida, porque no son realmente libres, son solo prisioneros, y pueden construir palacios dorados y pensar que son reyes tanto como quieran. Pero esencialmente están atrapados en una caja. Por lo tanto, es una tontería pensar que este imperio podría significar algo mientras estén presos. Es ahora que el argumento principal de nuestra historia comienza, pues, mientras Belcebú está hablando, menciona que antes de dejar el cielo escucharon que Dios estaba creando un nuevo mundo, un mundo llamado Tierra, con una nueva criatura llamada hombre. Belcebú continúa y dice que cualquiera que sea esta criatura hombre, no será tan poderosa como los ángeles, y ellos saben que la estrategia de los ángeles no funcionará, porque nuevamente mírenlos acostados en el fuego por 9 días. Entonces, en lugar de eso, ¿y si lastiman a Dios destruyendo su creación, y a partir de ahí pueden dominar la tierra y hacer un imperio real? Con eso todos están de acuerdo y dicen que es una idea perfecta. Con esto, Belcebú dice que necesitan un voluntario, alguien que pueda ir a la tierra y, en primer lugar, ver si pueden acceder a ella y, en segundo lugar, si pueden corromperla para abrir un portal para todos los demás. Entonces, por supuesto, Satanás, quien descubriremos más tarde, estaba planeando esto todo el tiempo, se levanta y se ofrece para ser el voluntario para ir a la tierra e intentar corromper al hombre. Él valientemente les dice a sus seguidores que, si va a ser su líder, entonces bien podría actuar como tal. Todos aplauden su partida y mientras él sale de Pandemonium, les dice que sigan construyendo, porque probablemente necesitarán un palacio allí también. Mientras todos salen de Pandemonium, se dice que varios de los demonios encuentran estas bestias gigantes y dragones a lo largo de los suelos del infierno, así que interprétenlo como quieran. Entonces, Satanás comienza a volar para dejar el infierno y tratar de encontrar la tierra y eventualmente encuentra la salida del infierno. El infierno tiene 9 puertas, 3 de bronce, 3 de hierro y 3 de piedra. La propia construcción de estas puertas es una blasfemia contra las puertas del cielo. Cuando Satanás llega a la puerta del infierno, hay 2 figuras custodiándola. Una de ellas es una figura cuya mitad superior se asemeja a una mujer hermosa, pero su mitad inferior es como una cosa de dragón serpiente, y luego dice que alrededor de su cintura hay estos perros violentos mordiendo, similares a Cerbero. Y no es posible saber si los perros están caminando alrededor de ella o si están físicamente dentro de ella. Creo que es ambos. Y la otra figura custodiando la puerta es descrita solo como una gran forma sombría y horrible. Es una figura maciza hecha de vacío que, siempre que pisa, el suelo alrededor tiembla. Satanás pide pasar por la puerta y la figura sombría dice que necesita aprender su lugar y sufrir en el infierno como debería. Satanás, que en este punto está muy por encima de cualquier tontería, dice que no tiene tiempo para esto y que deberían simplemente dejarlo pasar por la puerta. Sin embargo, durante la discusión que sigue, ambas figuras se refieren a Satanás como padre. Esto sorprende a Satanás y pide aclarar por qué lo están llamando padre. La figura de Medusa dice que su nombre es pecado, y que fue concebida en el momento en que Satanás consideró rebelarse contra Dios mientras estaba en el cielo, siendo esta rebelión de Satanás el primer pecado del universo. Y esta figura es la personificación de él. Por eso es que ella se ve como se ve, muy parecida al pecado. Al principio parece una entidad bonita y atractiva, pero siempre que ves el todo, te das cuenta de que es solo muerte y destrucción. Y hablando de muerte y destrucción, Pecado dice que mientras estaba en el cielo, nuevamente, después de que Satanás la creara, su presencia comenzó a tentar a los otros ángeles, que luego se convertirían al lado de Satanás. Este continuo aumento de pecado hizo que ella diera a luz a una nueva entidad, esta entidad siendo la figura sombría del otro lado de la puerta, conocida como muerte. Entonces,
A través del orgullo original de Satanás y sus pensamientos de derrocar a Dios, creó a pecado, y a través de la prevalencia del pecado en el cielo, pecado creó a muerte. Hay mucha burla presentada entre lo que Satanás hace y lo que Dios hace. Veremos escenas en el cielo más tarde que involucran a Dios y a Jesús, pero ya estamos viendo las bases de esta dinámica. Satanás se ofrece para ser el sacrificio heroico para ir a la tierra, para que todos puedan tener lo que quieren. Nuevamente, un paralelo con Dios en Cristo. Ahora está aquí con pecado y muerte, ambas sus creaciones, como una trinidad profana. E incluso la configuración de tener esta grandiosa sala del trono y palacio en el infierno. Todo lo que hace Satanás parece ser una especie de imagen reflejada de lo que conoce como poder y gloria. Sin embargo, son sus motivos y su aplicación los que veremos a lo largo de la historia que los separan de la gracia sin pecado o poder de Dios. Pecado continúa su historia y dice que siempre que los ángeles cayeron del cielo, pecado y muerte también fueron lanzados fuera, y mientras eran lanzados fuera, pecado recibió las llaves de las puertas del infierno y se le dijo que nunca las abriera. Probablemente te estés preguntando por qué Dios o los ángeles darían las llaves del infierno a pecado, y hablaremos de eso más tarde. Entonces, después de escuchar todo esto, Satanás comentó que la situación era extraña y propuso un acuerdo. Si le permitían pasar por la puerta, les dejaría a ambos venir con él eventualmente. E inmediatamente ambos olvidan su puesto de mantener la puerta cerrada, porque en cuanto Satanás dice que pueden ir con él a esta nueva tierra, se emocionan y pecado inmediatamente abre la puerta. Milton se refiere a la llave y a la apertura de la puerta como el triste instrumento de toda nuestra desgracia. La puerta se abre hacia un mar de caos bruto. Más tarde se dice en la historia que Dios construyó la tierra usando caos bruto, o esencialmente energía bruta, para formar el mundo y el firmamento a su alrededor. Así que, fuera del propio infierno, está simplemente como una nube de nada. Satanás salta hacia la nada intentando volar, pero inmediatamente comienza a caer. Parece que fuera de este reino de creación no tiene poder, pero en cuanto está cayendo, un gran viento lo sopla hacia arriba y continúa planeando por el espacio vacío de caos por vientos aleatorios. ¿Por qué pecado tiene la llave de la puerta? ¿Cómo está Satanás convenientemente llegando a la tierra? Preguntas hipotéticas que quizás tengan respuesta. Mientras es soplado, Satanás llega a una figura gigante hecha de esta energía oscura que se identifica como el propio caos. Satanás le ofrece a él el mismo acuerdo. Tras escuchar todo, Satanás pensó que la situación era extraña y propuso un acuerdo. Si le permitían pasar por la puerta, él garantizaría que ambos podrían acompañarlo eventualmente. El caos entonces apuntó la dirección de la tierra, permitiendo que Satanás siguiera su camino. En cuanto Satanás partió, pecado y muerte comenzaron a utilizar el material caótico a su alrededor para construir físicamente un puente que conectara el infierno con la tierra. Eventualmente, mientras Satanás sigue ese camino por un tiempo indeterminado, finalmente ve que se está acercando al nuevo mundo de Dios, la tierra. En este punto, cortamos al cielo y vemos a Dios y a Jesús sentados en su trono. Ahora es muy debatido a lo largo del cristianismo cuándo fue creado Jesús, si es que fue creado, porque Dios existe fuera del tiempo. Así que muchas personas dicen que Jesús es eterno y siempre ha existido separado de Dios, pero al mismo tiempo Jesús dijo: yo y el Padre somos uno, así que realmente no están separados de ninguna manera. Entonces, Dios y Jesús están en el trono y están observando la tierra, específicamente una creación llena de alegría ininterrumpida y amor incomparable. Y entonces, mientras están sentados allí, ven a Satanás acercándose. Como Dios es omnisciente y existe fuera del tiempo, Dios ve todo lo que va a suceder siempre. Dios observa esto y dice que eventualmente su creación lo traicionará. También menciona que podría, de hecho, detener esto ahora si quisiera. Pero el propósito de esta creación era el concepto de amor, para que pudieran experimentar el amor y amar libremente. Y el amor no existe sin el concepto de libre albedrío. Algo no puede ser amado si es solo por subyugación. Tiene que ser un deseo voluntario de seguir a otra cosa. Y en este momento, Dios sabe que la humanidad está resignada a su propia elección. El Hijo, también conocido como Jesús, pregunta a Dios si toda la humanidad está perdida. Y Dios dice que algunos estarán perdidos y algunos seguirán el nuevo pecado. Pero también dice que algunos escucharán y, como a través del libre albedrío, participarán en este mal. Esto los llevará a los males que la humanidad sufrirá. Será su libre albedrío y otra forma de participación lo que los llevará de vuelta al lado de Dios.
y Dios dice que ese camino será pavimentado a través de un sacrificio. Para imitar la escena descrita anteriormente en el infierno, Dios pregunta quién se ofrecerá como voluntario. Y por supuesto, Jesús se ofrece. Satanás quiere ir a la tierra para conquistarla y profanarla, para que no pueda ser mejor que él. Mientras que Jesús hace la misma oferta, pero a diferencia de Satanás, que está tratando de traer a la humanidad a su sufrimiento, Jesús está tratando de traer a la humanidad a su gracia. Se refiere a Jesús en este momento y dice, en quien habita toda la plenitud del amor divino, y que él mismo un día derrotará a Satanás, muerte y pecado para siempre. Milton, un protestante convicto, era muy crítico de la Iglesia Católica y de la mayoría de los gobiernos de su época. Abominaba la idea de un sacerdote actuando como intermediario entre el individuo y Dios. Así, al llegar a la tierra, Satanás veía el cielo justo arriba, visible desde la tierra, y consideraba tonta la necesidad de un intermediario para comunicarse con lo divino. Esta interpretación humorística subraya que Satanás despreciaba la idea de necesitar un sacerdote, ya que valoraba la comunicación directa. Inicialmente, esto podría llevar a pensar que Satanás apoyaba a los sacerdotes, pero la continuación de la lectura revela la intención de Milton de criticar esa intermediación. Además, Milton creía en la posibilidad de que espíritus o criaturas divinas habitaran otros lugares en el universo, un concepto controvertido en la época. No necesariamente creía en esto, pero encontraba la idea intrigante. Así, al estar en la Tierra, Satanás contemplaba la luna, imaginando la existencia de seres allí. Mientras continuaba su viaje, Satanás eventualmente llegó a una puerta opulenta hecha de oro y diamantes. Al otro lado, vio una escalera, identificada como la escalera de Jacob, que en la visión del Antiguo Testamento conectaba el cielo y la tierra. Satanás saltó sobre la puerta de forma furtiva, como un lobo, y comenzó a subir la escalera, sintiendo envidia al ver la creación frente a él. Miró al sol recién creado, y al posarse en él, sintió una nostalgia melancólica por la luz celestial, sabiendo que nunca más sería permitido en el cielo. Desde allí vio a un ángel, Uriel, guardando la tierra. Satanás, entonces, se disfrazó como un querubín infantil y se acercó a Uriel con la intención de explorar la creación de Dios y entenderla mejor. Su acercamiento funcionó, ya que los ángeles desconocían el engaño y la mentira, permitiendo que Satanás pasara disfrazado. Al volar hacia el jardín del Edén, Satanás fue dominado por la belleza del lugar, reflexionando sobre su rebelión y sintiendo arrepentimiento momentáneo. Reconoció que podría haber sido parte de esa belleza si no se hubiera rebelado. Aún así, su búsqueda de poder y control absoluto prevaleció, y decidió que su rebelión tenía un propósito. Cuestionó por qué Dios no lo había perdonado, pero se dio cuenta de que nunca quiso realmente el perdón. Satanás entonces vio a dos seres, Adán y Eva, hechos a imagen de Dios, viviendo en armonía en el Edén. Observándolos, fue tomado por la envidia y el deseo de destruir esa pureza. Mientras los ángeles comenzaban la búsqueda de Satanás, Adán y Eva se preparaban para dormir en su hogar natural, expresando su amor y gratitud por el trabajo en el jardín. Satanás, decidido a corromper esta creación, planeó usar el árbol del conocimiento, del cual Adán y Eva tenían prohibido comer, como el medio para su venganza. Mientras Adán y Eva dormían, Gabriel y los ángeles continuaban su búsqueda incansable. Durante la búsqueda, dos ángeles reflexionaron sobre la necesidad de verificar a Adán y Eva para garantizar su bienestar. Al llegar, encontraron a Adán y Eva durmiendo, con Satanás transformado en un sapo, susurrando al oído de Eva. Recordando que en ese lecho divino ningún animal debía estar presente, los ángeles apartaron las hojas y vieron al sapo al lado de Eva. Uno de los ángeles atacó a Satanás con su lanza, obligándolo a regresar a su forma original. Entonces, los ángeles apartaron a Satanás para no perturbar el sueño de Adán y Eva. Los ángeles cuestionaron a Satanás sobre su identidad. Él se burló de ellos, declarando ser el líder de los ejércitos que libraron la guerra en el cielo. Los ángeles no lo reconocieron debido a las transformaciones causadas por el odio y la turbulencia, que habían disminuido su poder celestial, haciéndolo irreconocible. Sorprendido, Satanás rápidamente disimuló su preocupación y pidió ver a Gabriel. Gabriel reconoció a Satanás de inmediato, expresando su descontento al verlo allí entre la nueva creación de Dios. Satanás inicialmente fingió ignorancia, alegando que el infierno era insoportable y que él estaba solo paseando y encontró su camino hasta allí. Gabriel lo confrontó, acusándolo de haber dejado a millones de ángeles atrapados en el infierno mientras él huía. Herido en su orgullo, Satanás reaccionó,
llamando a Gabriel un perdedor que solo seguía órdenes, afirmando que él, Satanás, luchaba por la libertad y por sus creencias. Gabriel respondió, recordando que Satanás era uno de los ángeles más admirados en el cielo, donde todos eran felices hasta que él, por su arrogancia, arruinó todo para sí mismo y para los demás. Gabriel acusó a Satanás de ser patético por no poder tragar su orgullo. Enfurecido, Satanás amenazó con guerra, transformándose en una criatura gigante, exhibiendo su verdadera forma. Gabriel y los ángeles a su alrededor también aumentaron de tamaño, preparándose para una batalla que podría destruir la nueva creación. Antes de que la lucha comenzara, Dios hizo aparecer balanzas gigantes en el cielo, simbolizando la diferencia de poder entre Gabriel, representante de Dios, y Satanás. Gabriel agarró a Satanás, mostrándole las balanzas y destacando la insignificancia de su poder en comparación al de Dios. Con esto, Satanás retrocedió hacia el lado oscuro de la tierra antes del amanecer en el Edén, mientras Gabriel y los ángeles retornaban a sus puestos. A la mañana siguiente, Eva relató a Adán un sueño perturbador en el que una voz la guiaba hasta el árbol del conocimiento. Allí, un ángel comió un fruto y se lo ofreció, sugiriendo que el acto la haría como Dios. Al morder el fruto en el sueño, ella subió a los cielos con la figura angelical antes de despertar. Eva, emocionada, comenzó a llorar, una nueva emoción para ellos, y Adán la confortó, asegurándole que un sueño no era real. En el cielo, Dios observaba todo y decidió que Adán y Eva necesitaban estar al tanto de los trucos de Satanás. Llamó a Rafael, uno de sus principales ángeles, para ir a la tierra y advertirles, pero enfatizó que debían mantener la libertad de elección. Rafael descendió a la tierra como un ángel de 6 alas, su luz brillante visible desde lejos. Adán y Eva prepararon un banquete para recibirlo. Al entrar, Rafael respetuosamente se inclinó ante Eva, reconociendo su importancia. Durante la comida, Adán y Eva hicieron preguntas a Rafael sobre los ángeles, la comida y el vuelo. Adán entonces preguntó sobre la posición de la humanidad y su dominio sobre el jardín. Rafael explicó la jerarquía de orden, desde plantas y animales hasta humanos, ángeles y finalmente Dios. Adán cuestionó por qué alguien desearía derribar esa autoridad. Rafael explicó que el libre albedrío permitía acciones de bien o mal, y citó a los ángeles caídos como ejemplo. Adán pidió escuchar la historia de la caída de los ángeles. Rafael contó que, antes de la creación de la tierra, Dios presentó a su Hijo a los ángeles, declarando que él debía ser tratado como una extensión de sí mismo. Todos celebraron, excepto Lucifer, que se llenó de celos y planeó derribar esa nueva autoridad. Convenció a muchos ángeles para que lo siguieran, prometiéndoles poder y libertad, mientras, en realidad, buscaba solo su propio trono. Lucifer, con 1/3 de los ángeles, voló hacia el extremo norte del cielo, donde construyó un trono de diamante y oro. Allí, incitó a los ángeles a la rebelión, alegando que podrían conquistar y crear cosas grandiosas por su cuenta. Solo el ángel Abdiel se opuso, argumentando que todo poder venía de Dios. Lucifer manipuló a los ángeles, diciendo que todos tenían poder divino dentro de sí, mientras él mismo buscaba dominar. Abdiel, dándose cuenta de la falsedad de Lucifer, voló de regreso al trono de Dios para alertarlo. La historia de Rafael reveló la verdadera naturaleza de Satanás, cuya motivación siempre fue los celos y la sed de poder, disfrazados de promesas de libertad y unión. La manipulación y el engaño de Lucifer llevaron a la guerra en el cielo, una batalla de orgullo y poder que tuvo consecuencias duraderas para toda la creación. Al inicio de la historia, los ángeles en el infierno enfrentaban la ira de Satanás, quien, reconociendo la fuerza de Dios, decidió que no dejarían esto sin respuesta. Determinado a atacar donde más dolía, Satanás puso su mira en el nuevo reino de creación de Dios. En el jardín, planeaba destruir a la humanidad, mostrando su capa de rectitud deshaciéndose para revelar su amargura y odio. Satanás siempre fue una criatura celosa y rencorosa, deseando arruinar cualquier sistema o regalo que Dios creara. Su trayectoria de transformación reflejaba esa decadencia. De una figura tan alta como una montaña, se encogía para caber en Pandemonium. Luego se transformaba en un querubín, un pájaro, un sapo y finalmente una serpiente. Esta disminución física simbolizaba su verdadera naturaleza engañosa. En el cielo, cuando Abdiel volaba lejos, Satanás utilizaba tácticas de manipulación similares a las que usaría en el Edén. Engañó a Eva diciéndole que el árbol del conocimiento la haría como Dios, explotando su ignorancia sobre el conocimiento del bien y del mal. Esta táctica de convencer a las personas de que eran más poderosas de lo que realmente eran,
o de que solo necesitaban de sí mismas para tener éxito, era un método recurrente de Satanás. Abdiel voló hasta el trono de Dios, que ya estaba preparado, pues sabía todo. Dios elogió a Abdiel por resistir a la tentación, mientras Miguel y Gabriel organizaban sus ejércitos contra los de Lucifer. A medida que Lucifer marchaba hacia el trono de Dios, Miguel y sus ejércitos volaron para encontrarlos. En el campo de batalla, Lucifer apareció en una carroza dorada, demostrando una igualdad falsa. Abdiel, furioso, avanzó y acusó a Lucifer de ser un imitador. Con poder sagrado, lanzó a Lucifer hacia atrás, iniciando la batalla. Los ángeles lucharon usando sus habilidades celestiales, lanzando elementos unos contra otros. La batalla se resumía a cansar a los adversarios, ya que ningún ángel podía morir, solo ser subyugado. Dios, observando todo, redujo el poder de los ángeles para que no destruyeran el cielo, evidenciando la futilidad del argumento de Satanás. Durante la lucha, Miguel y Lucifer se enfrentaron. Miguel, con una espada hecha por Dios, cortó el lado derecho de Lucifer, causando dolor por primera vez. Moloch fue cortado por la mitad, pero los ángeles heridos esperaban aprender la lección. Los ángeles caídos se refugiaron en una caverna, donde rápidamente se recuperaron. Lucifer insistió en continuar la lucha, sugiriendo construir mejores armas. Cayeron bajo tierra y encontraron materiales para hacer pólvora, construyendo cañones. Al día siguiente, los ejércitos de Lucifer usaron esos cañones, pero Miguel y los ángeles más poderosos los enterraron con montañas. El Hijo de Dios, observando todo, decidió intervenir. Avanzó solo contra Lucifer, repeliendo a cualquier ángel enemigo con 1000 rayos. Lucifer, temiendo enfrentar al Hijo de Dios, saltó del cielo, seguido por sus ángeles, cayendo en los pozos del infierno. Esta huida de Satanás, impulsada por el miedo, llevó a la caída de los ángeles y a la destrucción de la tierra. Rafael concluyó esta historia para Adán, advirtiéndole sobre la presencia de Satanás en el jardín y la necesidad de estar preparados. Adán hizo preguntas sobre la creación, y Rafael explicó que el conocimiento prohibido traería sufrimiento y odio. Adán describió sus primeros momentos de conciencia, encontrando a Eva y sintiéndose completo al verla. Adán confesó su profunda fascinación y amor por Eva, lo cual le preocupaba. Rafael advirtió que el amor no justificaba el mal y que Dios debía ser la brújula moral. Rafael partió, dejando a Adán para encontrar a Eva. Toda la historia está separada en 12 libros, y al inicio del libro 9, Milton se disculpaba por tener que narrar la caída de la humanidad. Satanás, expulsado del jardín, se disfrazó de niebla y volvió al paraíso, decidido a cumplir su plan. Dios, consciente de todo, permitía que la humanidad y Satanás fueran responsables de sus propias acciones. Satanás tiene un momento solitario de reflexión mientras considera los últimos momentos de paz en el Edén. Observa la grandiosidad a su alrededor y ve cómo Adán y Eva tienen dominio sobre la tierra. El Edén es todo lo que siempre quiso: poder, autoridad sobre los demás. Aunque fue el ángel más alto en la jerarquía de Dios, nunca fue suficiente para él. Ahora, mirando a Adán y Eva y el dominio que tienen sobre el planeta, decide que, si no puede tener eso, entonces ellos tampoco podrán. Satanás comienza a ponderar sobre qué forma asumirá para engañarlos y eventualmente decide transformarse en una serpiente, creyendo que la sutileza y la belleza de la serpiente servirán a sus propósitos. Está completamente invertido en la idea de destruir lo que Dios creó y hacer que esa destrucción sea parte de su conquista del infierno. Así, el arcángel toma la forma de una serpiente, reflejando la amargura que crece dentro de él. La figura que una vez comandó legiones, predicando la necesidad de derrotar a Dios por ser la verdadera justicia, ahora se propone simplemente destruir el paraíso, porque no se le permite poseerlo. Su degeneración de carácter se refleja en la forma que ahora asume, de un arcángel a una serpiente. Al día siguiente, Adán y Eva están a punto de salir al jardín. Adán sugiere que deben quedarse juntos debido a la historia de Rafael sobre Satanás, pero Eva discrepa, argumentando que deberían separarse para realizar más trabajo. Ella menciona que no pueden ser heridos ni morir, así que ¿qué podría hacerles Satanás? Además, cree que sería honorable si uno de ellos derrotara o resistiera a Satanás solo, sugiriendo que Satanás probablemente perseguiría a Adán de todos modos. Tras una breve discusión, Adán cede. Ellos esperan que Satanás, una entidad terrible que libró guerras contra el cielo, venga con odio y guerra explícitos, pero no esperan un agente de engaño y deseo. Mientras se separan, Eva está caminando cuando Satanás la avista. Acercándose disfrazado de serpiente,
Él posiciona su cuerpo erguido y comienza a hablar, alabando la gloria de la reina de la humanidad. Eva, sorprendida, dice que, hasta donde sabe, solo ella y Adán pueden hablar. La adulación de la serpiente pronto se transforma en engaño. Satanás afirma que era una serpiente común hasta que encontró una fruta de olor agradable. Tras comer la fruta, ganó conocimiento del universo y, con ese conocimiento recién descubierto, fue inmediatamente atraído por Eva, cuya forma perfecta y belleza divina lo compelieron a adorarla. Aunque renuente, Eva pregunta dónde está esa fruta de la que habla. La serpiente desgasta su resistencia con el mismo orgullo que una vez lo tentó, llevándola hasta el árbol del conocimiento. Satanás dice que Eva no morirá si come de la fruta. Usa su propio ejemplo para persuadirla. Yo soy solo una serpiente y gané todos estos poderes. ¿Qué te pasará a ti? Él la tienta, diciendo que podría ser tan poderosa como Dios, insinuando que Dios no quiere que ella tenga ese poder. Eva, deseando conocimiento y ser como Dios, come la fruta. En el momento en que muerde la fruta, la tierra siente la herida y la naturaleza suspira en señal de desgracia. La buena voluntad y la cooperación de la tierra se rompen por la envidia y el odio de la serpiente caída. Viendo su trabajo concluido, la serpiente se desliza lejos mientras Eva continúa comiendo la fruta. Después de un momento, Eva reflexiona sobre el concepto de muerte y piensa en Adán y en lo que le sucederá. Se pregunta si él ascenderá a la divinidad si come la fruta y, temiendo que Adán viva para siempre sin ella, decide compartir todo, incluso la muerte. Eva se apresura a encontrar a Adán. La escena cambia a Adán, que está haciendo una corona de flores para que Eva la use, considerándola una reina. Al ver a Eva sosteniendo la fruta, ella dice que siente su mente creciendo y se está volviendo como Dios. Ella le ruega a Adán que coma también, para que puedan ser dioses juntos. Eva, con semblante radiante, cuenta su historia, pero un rubor de perturbación brilla en su mejilla. Adán, al escuchar sobre la transgresión de Eva, queda espantado y atónito. Un escalofrío horrible recorre sus venas y sus articulaciones se relajan. La guirnalda que hizo para Eva cae de su mano floja y todas las rosas marchitas caen, simbolizando la entrada de la muerte en el mundo. Adán finalmente rompe el silencio y en un tono casi irónico dice: Atrevido hecho, tú presumiste aventurera Eva. Ya ha decidido lo que hará. Adán avanza y come de la fruta, y la tierra tiembla desde sus entrañas con la consumación del pecado mortal. Ahora, ambos son criaturas de temperamento, astucia, preocupación y miedo. La primera emoción que sienten es lujuria. Antes, sus intimidades eran puramente románticas, pero ahora están corrompidas por la lujuria. La relación se vuelve más áspera y violenta, marcando la primera corrupción física del amor. Después de eso, ambos se quedan dormidos y se despiertan con miedo y vergüenza, dándose cuenta por primera vez de que están desnudos. Toman hojas de higuera y comienzan a entrelazarlas para cubrirse, convirtiéndose en seres corrompidos y caídos. Adán, aterrorizado, sabe que nunca podrá mirar a Dios o a los ángeles sin sentir vergüenza y miedo. Empieza a gritarle a Eva, culpándola por todo, mientras Eva responde que, si no hubiera sido ella, habría sido él quien cayera ante la serpiente. Adán, sintiéndose ingrato, grita que se sacrificó para estar con ella, pero ahora está lleno de odio. Ellos pelean y la sección termina diciendo: Así ellos, en acusación mutua, pasaron las horas infructuosas, pero ninguno se condenando, y de su vana contienda no parecía haber fin. La tragedia es que el sacrificio de Adán no significó nada. Él pensó que estaba haciendo lo correcto al seguir a Eva hasta la muerte, pero el amor puro e incontestado que tenían antes ya había sido corroído. Después de esto, el amor ya no es el mismo. Adán y Eva, ahora llenos de odio y culpa, están condenados a vivir una existencia de miedo y vergüenza, y la perfección que una vez conocieron se pierde para siempre. La tragedia no es solo la caída de Adán y Eva, sino la erosión lenta y dolorosa de la perfección y el amor puro, reemplazados por el caos y la corrupción introducidos por el pecado. La historia pinta la idea de que las acciones incorrectas, incluso si se hacen por razones correctas o justas, son en última instancia infructuosas. De vuelta en el cielo, los ángeles están preguntando cómo Satanás logró entrar. Y Dios en el cielo dice que permitió que Satanás entrara porque la humanidad tenía la opción de qué quería seguir. Verás, es una cuestión en gran parte de la teología cristiana, de por qué el árbol del conocimiento estaba en el jardín en primer lugar. Como se establece el propósito de la humanidad, mencionado en la mayoría de las ideas bíblicas y especialmente en el paraíso perdido.
es tener un mundo perfecto para estos seres de libre albedrío que pueden hacer lo que deseen. Pero el amor y la libertad no significan nada si no hay elección. En cualquier momento, Adán y Eva podrían haber dejado el jardín, podrían haberse separado de Dios, podrían haberse entregado a sus propias acciones y asumir el caos y tumulto del universo a su alrededor. Todo lo que tenían que hacer era elegir la salida. Y el árbol del conocimiento era esa salida. Sin el árbol del conocimiento, el libre albedrío no existe. Con esto, el Hijo de Dios, que es nuevamente una extensión de Dios, desciende a la tierra. El Hijo, referido por el resto de la historia como Dios, camina por el jardín llamando a Adán y Eva. Inicialmente, los dos se están escondiendo de Dios, sin querer enfrentar las consecuencias. Finalmente, después de que Dios grita por suficiente tiempo, Adán y Eva salen. Dios pregunta por qué se estaban escondiendo, y Adán dice que estaba avergonzado porque se sentía desnudo, nuevamente, un síntoma del pecado en sí. Entonces Dios mira a Adán, y con una expresión severa, pregunta si comió la fruta prohibida. Adán, en un momento de debilidad y desesperación, responde con algo que jamás debería haber dicho. Él señala a Eva y trata de justificarse diciendo que solo comió la fruta porque ella la había comido primero y se la trajo a él. Adán argumenta que, como Eva fue creada por Dios para ser su compañera, no creía que ella fuera capaz de hacer algo malo. Esta respuesta revela un intento desesperado de Adán de transferir la culpa y de cuestionar, indirectamente, la sabiduría divina, insinuando que Dios, al crear a Eva, tendría una parcela de responsabilidad por el pecado cometido. Era una declaración que mostraba la profunda confusión y el desespero de Adán ante las consecuencias de sus acciones. Dios, con una mirada de descontento, entonces se vuelve hacia Eva y le pregunta por qué comió la fruta. Eva, angustiada, responde que fue la serpiente quien la engañó y la persuadió a comer. La serpiente, símbolo de astucia y tentación, es entonces maldecida por Dios, condenada a arrastrarse sobre su vientre y a morder el talón del hombre, mientras el hombre aplastará su cabeza. Este momento, registrado en el libro del Génesis, ha sido ampliamente interpretado como una maldición tanto para las serpientes físicas como para la propia imagen de Satanás, representado por la serpiente. Dios profetiza que el conflicto entre la humanidad y la serpiente continuará hasta que Jesús, el hijo de María, Luisiana II Eva, dé el golpe fatal, simbolizando la redención final a través de Cristo. El castigo de Adán y Eva es entonces declarado por Dios. Eva y todas las mujeres que vendrían después de ella sufrirían los dolores del parto, mientras Adán enfrentaría un nuevo tipo de existencia donde el trabajo arduo e incesante sería necesario para obtener sustento. Tendría que luchar contra espinas y cardos, enfrentando una tierra que ya no le daría frutos espontáneamente. Y además, ambos, así como toda la humanidad, estarían destinados a experimentar la muerte. Este pensamiento, aunque terrible para Adán y Eva, lleva en sí una forma de liberación, pues la muerte, paradójicamente, se convierte en un camino hacia la redención. En el cielo, Dios y el Hijo de Dios discuten la nueva condición de la humanidad. El pecado, introducido a través de un acto de desobediencia, ahora corrompe a todos los seres humanos, trayendo deseos egoístas y odio. Dios, sin embargo, ofrece una salida, la obediencia a la nueva ley que Él establecería y el sacrificio como un medio de expiación. El primer sacrificio se realiza en el jardín del Edén, donde ovejas son sacrificadas y sus pieles usadas para vestir a Adán y Eva, simbolizando la necesidad de una expiación continua para redimir los pecados. La importancia del libre albedrío se subraya, así como la humanidad eligió pecar, ahora debe elegir redimirse. La muerte, lejos de ser un castigo final, se convierte en una puerta de entrada a la familia de Dios. Un concepto que resonará a lo largo de la Biblia afirmando que la muerte no tiene poder duradero sobre aquellos que creen y siguen a Dios. Mientras tanto, pecado y muerte, personificaciones de las consecuencias del acto original de desobediencia, continúan construyendo un puente de caos hacia la tierra. A medida que Satanás regresa al Pandemonium, es recibido con aclamaciones. Declara que ahora abraza el nombre de Satanás, que significa adversario, asumiendo completamente su identidad como el eterno oponente de Dios. Este momento se intercala con la imagen de pecado y muerte alcanzando la tierra e inmediatamente comenzando a contaminar todo. Criaturas como la avaricia y la discordia, hijos del pecado, comienzan a causar caos, mientras el clima se vuelve tumultuoso y la muerte comienza a devastar la creación. En Pandemonium, Satanás pronuncia un discurso triunfante, declarando que la guerra contra Dios ha sido ganada. Sin embargo, en un momento de ironía divina, todos los ángeles caídos, incluido Satanás, son transformados en serpientes hambrientas.
Árboles con frutos similares al árbol del conocimiento surgen alrededor del infierno. Pero cuando las serpientes intentan comer los frutos, estos se transforman en cenizas, dejándolas miserables. Esta transformación anual es un recordatorio constante de su posición y de la imposibilidad de destruir completamente la creación de Dios. Es un castigo que simboliza la futilidad eterna de su rebelión. Volviendo a la tierra, Adán y Eva enfrentan las consecuencias inmediatas de su pecado. Adán, mirando el mundo a su alrededor y viendo la destrucción causada por sus acciones, desea la muerte. En su desesperación, culpa a Eva, aumentando el dolor y el sufrimiento de ambos. Eva, en un momento de profundo arrepentimiento y desesperación, implora a Adán por perdón, pidiéndole que no la abandone, sin importar lo que el futuro les depare. Adán, entonces, percibe la profundidad de sus nuevas emociones y decide que, a pesar de todo, deben amarse y apoyarse mutuamente, incluso en medio del caos que han creado. Eva, temiendo por las futuras generaciones, sugiere que quizás sería mejor acabar con todo. Este pensamiento, de acabar con la humanidad justo después de su inicio, es algo que nunca había sido considerado antes, planteando la pregunta de qué habría sucedido si la humanidad simplemente se extinguiera ahí mismo. Adán, sin embargo, advierte contra ese pensamiento, recordándole a Eva la profecía de que un día el Hijo de Dios vendrá para derrotar a Satanás definitivamente. Él argumenta que, para que eso suceda, deben seguir viviendo y esforzándose para superar los desafíos que ahora enfrentan. Luego regresan al lugar donde hablaron con Dios por primera vez y se postran, pidiendo perdón. En el cielo, el Hijo de Dios intercede por ellos, prometiendo que un día vendrá a la tierra como hombre y se sacrificará para salvar a la humanidad. Este acto final de sacrificio abrirá un camino directo de la tierra al cielo, permitiendo que todos aquellos que crean sean redimidos. A pesar del perdón, Adán y Eva deben dejar el jardín del Edén. Dios ordena a Miguel, el líder del ejército celestial, que vaya y los saque del jardín, pero que les dé esperanza mientras lo hace. Miguel aparece ante ellos, su forma divina tan poderosa que apenas pueden mirarlo. Eva llora al escuchar que deben partir, pero Adán la consuela, llamándola Santa Madre y reafirmando su amor por ella. Miguel entonces lleva a Adán a la cima de una montaña y le muestra una visión de toda la humanidad. Ve a sus hijos y a los descendientes que vendrán, observando tanto los grandes logros como las terribles tragedias que marcarán la historia. Adán ve a Caín matando a Abel, la creciente corrupción de la humanidad, el diluvio de Noé, la torre de Babel y la dispersión de las lenguas. Ve la opresión y la conquista, pero también momentos de redención y esperanza. Miguel explica que el pecado ahora reina en el mundo, pero que la muerte para un creyente es una bendición que permite el regreso a lo que siempre estuvieron destinados a ser. Él muestra a Adán visiones de grandes imperios, guerras y héroes bíblicos, destacando la constante batalla entre el bien y el mal. Adán comienza a entender que, aunque el pecado ha corrompido a la humanidad, siempre existe la posibilidad de redención y retorno a la gracia divina. Al final de esta revelación, Miguel los guía fuera del jardín, pero les asegura que la presencia de Dios estará siempre con ellos, sin importar dónde estén. Adán y Eva, ahora conscientes de las consecuencias de sus acciones, pero también de la promesa de redención, dejan el Edén con un nuevo propósito: vivir sus vidas en la tierra, formar sus familias y mantener la esperanza en la promesa divina de un futuro redentor a través del sacrificio final del Hijo de Dios. Luego, Miguel habla sobre el linaje de Abraham y cómo Moisés un día llegará para sacar al pueblo de Abraham de Egipto y llevarlos a una tierra prometida en Canaán. Miguel también discurre sobre los linajes de Josué a través de los jueces hasta el rey David, y cómo eventualmente el linaje de rectitud culminará en una mujer llamada María y su hijo Jesús. Adán escucha atentamente, fascinado por la narrativa. Reflexiona sobre cómo Jesús, el Mesías, está destinado a enfrentar a Satanás en una batalla épica. Miguel explica que Jesús no vendrá con la gloria y la furia de un ejército para imponer su voluntad a la humanidad, sino que, al contrario, se humillará ante los hombres, permitiendo ser golpeado, herido y asesinado por ellos. Este sacrificio final y definitivo de amor tiene como objetivo redimir a la humanidad, asumiendo su deuda derivada del pecado. Adán es tocado por la profundidad de estas revelaciones. Contempla cómo desde el principio la elección siempre ha estado en manos de la humanidad, preservando la belleza de la humanidad a pesar de su corrupción y destrucción. La historia resuena en Adán de manera personal, llevándolo a reflexionar sobre su propio lugar en este gran plan divino. A medida que la conversación continúa,
Miguel describe un futuro en el que el día del juicio traerá la destrucción final del infierno, uniendo la tierra y el cielo como una nueva creación. Asegura a Adán que, a pesar de la persecución y la presencia del mal entre los seguidores de Dios, aquellos que permanezcan fieles serán fortalecidos por el Espíritu Santo y la presencia de Dios. Adán, absorbiendo estas ideas, encuentra consuelo en la esperanza que lleva dentro de sí. Entiende que, incluso frente a las adversidades, hay una parte del Edén que lleva consigo, una esperanza que es su forma de paraíso personal. Esto contrasta profundamente con la amargura y la desesperación que Satanás lleva consigo desde su caída. Al descender de la montaña, Adán se encuentra con Eva, quien comparte sueños sobre el futuro de la humanidad y la promesa de un Salvador que hará que todo sufrimiento y tragedia valgan la pena. Con confianza y esperanza renovadas, Adán y Eva dejan el jardín del Edén. Miguel los guía hacia afuera mientras un querubín vigila la puerta, evocando la escena del Génesis. La historia concluye con Adán y Eva contemplando el lado oriental del paraíso perdido, emocionados por las posibilidades que tienen delante. A pesar de las lágrimas naturales derramadas, se secan rápidamente, listos para enfrentar el mundo con la providencia como guía. De la mano, siguen su camino solitario a través del Edén, con una esperanza silenciosa de que un día todo será restaurado a un estado aún mejor que antes. Esta reflexión profunda sobre Paraíso Perdido y sus interpretaciones ofrece una nueva luz sobre la complejidad de los temas abordados por John Milton. La historia no es solo una crítica al cielo o una celebración del infierno, sino un retrato de la humanidad y la esperanza que lleva consigo, incluso en los momentos más oscuros. Gracias por ver este video. Si te gustó y te gustaría ver otro desde una perspectiva diferente de Génesis, mira quiénes son los arcontes, aquellos que dominan la Tierra, el cosmos y la magia. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones futuras.